18 horas 58 minutos. Tercer bloque en esto que es Odisea Cósmica, día lunes. Y ya arrancamos con todo. Arrancamos marcando agenda. Sí, agenda para el fin de semana. Un ciclo que ya ha arrancado. Sí. Ahí en el Museo de la Comisión Provincial por la Memoria, 9, 51 y 53. Y para hablar de ese ciclo, Mujeres en Pantalla, estamos con Ayelén Rodríguez y Betiana Burgar. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias, aplausos, me emociono. No, ¿cómo que no? Merecido. Ayelén, una de las organizadoras, y Betiana, directora de la película que se va a estar proyectando este sábado, como decíamos, allí en el museo. Ayelén, ¿cómo surge este ciclo, esta idea? Bueno, primero surge justo no pudo venir hoy, por Agustina Risucci, que tenía muchas ganas de hacer algo a fin de año. Eso es loable, querer hacer algo a fin de año claro, es loable. Activar algo en este momento. Tiene un plus. Tiene un plus extra. Y bueno, quería hacer un ciclo de cine. Lo pensó más o menos antes de las vacaciones de invierno. Me convocó. La propuesta fue hacerlo en el museo. Y decidimos hacer por ahora 2 funciones, una que fue el mes pasado en octubre, otra que es ahora en noviembre, tal vez haya una en diciembre, con continuidad para el año que viene, ya más a largo plazo. La idea del ciclo es que puedan venir las directoras a presentar la película, a hablar y a dialogar con los espectadores. Se pasa un corto como un largo, que vengan las directoras tanto del corto o del largo, o ambas, o una, o quien pueda. Bien, y ahí dialogan con el público después de la proyección. Sí, después de la proyección se dialoga sobre la situación, digamos, sobre la producción, también sobre la situación actual de la producción audiovisual. Hacemos una reflexión, una especie del clásico cine debate. Bien, me gusta esa propuesta. Y este sábado va a estar en Los Ojos de la Memoria, ¿sí es? Sí. A las 6 de la tarde. Bien, temprano. Es temprano y además es una fecha clave porque es 8 de noviembre y este año se conmemoran los 40 años de la inundación de Pecuén, que fue el 10 de noviembre de 1985. Así que poder pasar la peli también tiene toda una significación, porque algo que la peli nació un poco también gracias a Cecilia Porta, que es la productora general. Ella es de Carué, yo soy de Pigüé. Y ella se dio cuenta que el agua estaba bajando. En ese momento nos unía la locución. Yo estaba preparándola para el ISER, ya nos habíamos graduado. Sí, así es. Compañeros del ISER. Ella estaba hizo otra, además del ISER, terminó en la carrera de comunicación y yo de artes audiovisuales. Y en función de eso, se hizo toda una investigación narrativa. Logramos financiamiento del Inca, ahora que está tan difícil, y gracias a algo que se llamó Vía Digital, que lo que permitía en ese momento, que es también lo que estamos peleando ahora desde la mesa documental, es que no te pedían antecedentes. Entonces, muchas mujeres, digamos, yo pertenezco a la RAD, que es a la Red Argentina de Documentalistas, muchas de las mujeres, especialmente en las provincias, pudimos hacer nuestras películas gracias a la Vía Digital del Inca. En ese momento te daban dos partes que me parece que son muy valiosas. Una que era de desarrollo, entonces eso nos permitió hacer la investigación narrativa de 2 años. Bien, perdón, Sí. Betiana, ¿de qué año estamos hablando? Nosotros estamos hablando, cuando se nos ocurrió esto, fue en el 2008. Bien. En el 2009 logramos el primer financiamiento del Inca y el otro financiamiento lo logramos en el 2011. Bien. Nos llevó 5 años a la peli, más o menos, entre, digamos, la investigación y el proceso realizativo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ver la película y tiene mucho trabajo de producción e investigación periodística. Sí, totalmente. Y ahí hay que decir que Ceci fue clave, primero por su formación, pero además por su cercanía, porque no todas las personas de Pecuén eran fáciles de ubicar. Por ahí parece que es chiquito el lugar, pero mucho no se sabía dónde estaba. En ese momento teníamos vínculo con una persona que era cartero, entonces él nos fue como ayudando a encontrar a las personas de Pecuén, porque la idea era
poder contactar a personas que todavía o nunca habían tenido posibilidad de hablar o que no lo habían tenido aún todavía como para visiblemente, ¿no? Y de hecho eso agradecía mucho porque no todas las personas, digamos, a veces cuando haces un documental está bueno involucrarse, el compromiso, el acercamiento con las personas, no es simplemente, bueno, bajo, hago registro con la cámara y me voy. No, es un trabajo mucho más humano, mucho más de cercanía. Entonces, de hecho, por ejemplo, el año pasado, perdón, en el 2023, no el año pasado, ya estoy media mareada con los años, en el 2023 hicimos un ciclo con el MAP, que es el Movimiento Audiovisual Platense, en el Cine Select, y proyectamos la peli a principio de año y vinieron los nietos de una de las protagonistas del documental. Entonces eran como 10 o 15 personas que venían a ver a su abuela en pantalla grande que había fallecido recientemente. Wow. Y esas cosas son lazos que que van por vida, digamos. No es solamente hacer un documental, sino cómo vos te involucrás con esas personas. Muchas de las personas que están ahí en el documental ya no están con nosotros, lamentablemente, y que el lugar, Epecuén, tampoco es el mismo que nosotros registramos. Ahora es distinto, hay carteles, hay como un circuito turístico, porque bueno, también pasa el tiempo. Entonces la memoria es importante, ¿no? Claro, total. Pensaba en Epecuén como escenario audiovisual de algunas películas de ficción, algunos videoclips. Pero vos hiciste un trabajo documental y estaba pensando, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y la vigencia que aún tiene tu película. Sí, la verdad. ¿Pensaste en eso? A mí me pasó algo rarísimo, que bueno, ahora tal vez a la distancia lo pueda dimensionar. Cuando lo hicimos fue como muy estresante hacerlo, porque vamos a decirlo sutilmente. Hay que decir la verdad. Hay que decirlo, perdón, era nuestra primera experiencia, entonces cometimos todos los errores que debíamos cometer y más también. Perdimos material, bueno, ni hablar, un montón de cosas que no debimos hacer, las hicimos, que también es parte del aprendizaje. Claro. Y cuando terminamos después de 5 años, tan agotadas y agotados, que nos faltó un poco más de impulso en la parte de circulación y distribución. De hecho, en los pocos lugares que lo presentamos quedó y ganó el documental. Yo en ese momento me enfermé, entonces pasaron varios años sin poder por ahí disfrutar de esos momentos. Y ahora, como que hace un tiempito volvió a reaparecer de vuelta, a verse desde otro lugar, y me pareció eso que vos decís. Empecé a pensarlo por qué le llegaba a tanta gente, porque justamente en el año que se estrenó acá en La Plata fue en el 2013, un mes después de la inundación de La Plata. Claro. Entonces también fue justo un año muy, muy difícil, muy doloroso para todas las personas, porque esto trata sobre una inundación también. Entonces fue como volver a reencontrarse con todo ese dolor, ¿no? Desde otro lugar y desde otra. Entonces fue durísimo. Y creo que ahora que pasó el tiempo lo podemos ver desde otro lugar. Primero, entender que lo que hicimos, con esa premisa que teníamos al principio de decir, bueno, vamos a hacer este documental para que esto no se olvide, para que la gente pueda ver cómo era este lugar, para que no se vuelva a repetir de alguna manera esta historia, para que la gente que no tuvo voz, de hecho la mayoría ya no vive. Entonces me parece que todo eso lo logramos, pero la temática que atraviesa es sumamente vigente. Trabaja sobre el desarraigo, ¿no? Sobre no solamente sobre la inundación, es una parte, pero trabaja sobre el desarraigo, sobre lo que implica perder tu identidad, donde vos naciste, donde vos quisiste formar una familia, tener tu vida, y de pronto eso desaparece porque las personas no sabían que cuando se inundó Epecuén no iban a volver, porque el agua permaneció por más de 20 años. Claro. Entonces la gente que fue y pensó que iba a volver a los pocos días nunca pudo volver. De hecho, por eso nosotras con Ceci siempre pensamos en el documental como en ese regreso. De hecho, trata eso. Es el regreso de los ex habitantes al Epecuén del presente para recordar un poco el pasado, y entre ese dolor que sucede más también hay una mirada esperanzadora de reencuentro, ¿no? Que me parece que también esa cuestión, esa mirada más de no perdernos en el dolor solamente, no en el duelo, sino también que hay otras formas de reencontrarse con lo que uno fue, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia tu película, y pensaba en esto del paso del tiempo, que no habías podido
tal vez disfrutar en su momento de las repercusiones. Yo recuerdo críticas, todavía en ese momento el formato papel estaba más en boga, y críticas increíbles a tu película, y la recepción siempre ha sido muy exitosa, Betiana, debo decirlo, a esto porque me consta. No, y aparte porque a veces se cree que el documental, como no tiene el mismo corte, en el Inca te piden corte, ¿no? Y no, donde vos exhibís el documental a veces no tiene ni llegada al corte del Inca, entonces los espectadores no se cuentan. Pero, por ejemplo, cuando estrenamos en Carué, había más de 500 personas. Uh-huh. En Pigüé fueron más de 500 personas. De hecho, nosotras lo que hacíamos era no cobrar una entrada, sino que la gente pudiera llevar algún alimento o algo para instituciones. Entonces siempre trabajábamos de esa manera, o sea, hacíamos la proyección, pero en función de alguna institución de ahí, de la región, ¿no? Porque nos parecía que era interesante eso. Y la verdad que siempre, cada vez que se proyecta, va gente, a pesar de que pasan los años, y que vos decís, bueno, nada, ya la película tiene esos años, y siempre hay algo ahí que parece que siempre está presente. Y la verdad que eso que decís está buenísimo, porque no, en lo personal no me percaté hasta muchos años después, ¿viste? A veces los años también hacen que uno madure, lo vea desde otro lugar. Sí, yo estuve, creo que ya ahora, los años de la película, como a los 10 años que se proyectó en el CELEC, y la verdad que la recepción, la cantidad de gente y el aplauso cerrado, qué sé yo, es emocionante verlo, más allá de que yo te conozca o no, porque el trabajo es emocionante. La fotografía de la película es Ignacio increíble. Zurieta, sí. Es sí, increíble. Sí. Y Ayelén, todo esto, ¿no? También se va a estar pasando un corto. También se va a estar pasando un corto, va a ir la directora. Bien. Y un poco retomo la idea de la circulación que traía, la dificultad que tenemos en la circulación del material. Y la circulación colectiva también, para hacer un visionado colectivo, porque a veces el material se puede conseguir, lo podemos bajar, lo podemos ver, pero bueno, faltan instancias colectivas. La dificultad del acceso a las salas de cine también, a ciertas salas. Esto que traías de que en Carué o en Pigüé, donde se proyectó, tal vez no era una sala institucional. La falta de salas institucionales en los pueblos de la provincia o del país, porque claro, al haber una disminución de público, las salas fueron cerrando a lo largo de las últimas décadas, y nos encontramos, pero sí hay ciertos elementos en un montón de lugares, ciertas instancias que generan estos procesos de visualización colectiva, estos ciclos de cine, como el que estamos organizando, que tal vez parecen mini propuestas, pero suman. Sí, sí. En conjunto van Son como suman. necesarias, Ayelén, en este momento, ¿no? También, sí, son necesarias en este momento, y tal vez en todo momento. No sé si solamente en este, sino en todo momento son necesarias. Y también, retomando la idea de la circulación, como pensar a un futuro en cuestiones que tengan que ver con la formación. Muchas veces la formación se queda corta en decir, bueno, hacemos una película, hacemos un corto, y con que esté hecho ya está. No, bueno, y después viene un montón de años de trabajo para poder motorizar y para ir a festivales o a plataformas o a donde sea que se pueda ver, visualizar la producción. Son más años, todos estos años que te lleva a hacer la película, más años todavía para poder hacer. Y que a veces te quedas sin dinero porque no lo pensaste. Claro. Uno de los graves problemas de producción, no pensás en la instancia de circulación y necesitas plata para poder mandarlo. Hay algunos festivales que vos tenés que pagar para entrar. Los afiches, ni hablar si tenés que viajar, porque hay muchas veces que no te lo permiten, o sea, te seleccionan el festival, pero si no viajas no te lo proyectan. Claro. Entonces hay toda una, bueno, ni hablar ahora también con el tema de, digamos que ya no hay financiamiento para un montón de cosas, entonces más que nunca... Casi no hay financiamiento. No, es lo que conseguimos, bueno, yo pertenezco por la RAD, no sé si saben lo que es la mesa documental, lo explico muy brevemente. Explícalo, pero la mesa documental está constituida por las asociaciones documentalistas de todo el país. DOCA, DN, PCI, bueno, DAC, RAD, que hoy mencionaba y seguramente me estoy olvidando alguna, que me disculpen. Entonces ahí hay representantes de cada asociación donde lo que se hace es pelear por los derechos justamente de los documentales. Y se logró, porque la verdad que no querían en el Inca, pero se logró que haya 4 llamados en la vía digital, que es esto que yo estaba comentando recién, que ya no se llama más vía digital, pero bueno, es justamente tiene la misma instancia. Así que está bueno que digo, porque para quienes
quienes escuchan, que sepan que hay 4 llamados, que pueden participar, que pueden presentar sus documentales. Un montón de compañeras y compañeros están sosteniendo y haciendo las evaluaciones de forma gratuita y en un tiempo muy reducido, justamente para que no se corte la producción de documentales. ¿Por qué? Porque por ahí la ficción tiene como otros recorridos, tiene otras improntas, también es importante, igual que la animación, yo hago animación también, entonces es importante que haya financiamiento, pero muchas veces el documental es como lo primero que, ¿no? Cortan, coartan en todo sentido, es muy difícil. Y justamente, estamos tratando de sostener esto porque, bueno, como decía hoy, muchas de nosotras pudimos acceder, gracias a estas instancias, a hacer nuestros largometrajes. Y no es lo mismo que te financie el Inca que no te lo financie. Te permite otros circuitos, otras llegadas, ¿no? Por eso también tan importante esto de la circulación y difusión, mantener el cinear, que también lo quieren vender. Bueno, hay todo un tema ahí con eso que no están... no sé si saben, pero las plataformas, la mayoría de las plataformas, los derechos son de las plataformas. Claro. O sea, también estamos cediendo nuestra soberanía audiovisual. Esto que yo digo, bueno, lo queremos pasar en este ciclo, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo tengo los derechos. Claro. En otras películas no los tenés. De hecho, con la serie de Paca Paca, la mitad de los derechos lo tiene la productora general y la mitad de los derechos lo tiene Paca Paca. Digo, hay un montón de cuestiones, imagínense en este momento. Bueno, vos lo sabés bien porque estás en Ligüen. Claro, estrenamos Ligüen, que es una serie para las infancias, que también, digo, tanto Pecuén, en Los ojos de la memoria, que es este documental sobre Pecuén, como Ligüen, que es una serie para las primeras infancias, nacieron en un espacio universitario. Me parece que eso también es muy valioso. Claro. Y es algo que me parece que tenemos que tener en cuenta, que las universidades, además de, digamos, de tener el conocimiento, el pensamiento, de poder tener una reflexión crítica y bueno, darnos todas las herramientas que nos dan, también podemos ser productoras en un montón de cosas. Y me parece que eso es muy importante no perderlo de vista porque no tenemos muchas posibilidades de producir. Y producir me estoy refiriendo no solamente a hacer determinadas producciones audiovisuales, sino también a pensar en estos puentes de ciclos, porque de hecho ustedes pensaron en egresadas de la facultad también un poco para hacer el ciclo y me parece que eso es re importante porque si no a veces las mismas voces son más miradas por teniocentristas. Claro. Entonces me parece que está sí, bueno. Sí, eso que decís, Betiana, nos pasa aquí con Vic, con Seba, con Lautaro, cuando hablamos de algunas películas o series, viste, esa mirada tan porteña, tan chiquita, ¿no? Que hace un tiempo hablamos con alguien de un festival patagónico, ¿recordás, Vic? Entonces nos decía también, a ver, primero lo patagónico, el cine que se produce en nuestra zona y después, ¿no? Lo demás, lo mismo con el cine bonaerense. Totalmente. ¿No? Hay distintos festivales que se van haciendo a lo largo de la provincia y poder mostrar también un poco de esa identidad y no tan porteña, tan ciudad autónoma de Buenos Aires. Y aparte con la cantidad que se produce acá. Pero muchas veces no nos miramos, no nos conocemos. Por eso estos ciclos son muy importantes. Y voy a decir una cosita más, perdón que me saque un cachito de tema, pero es muy importante que se dé la media sanción de la ley audiovisual bonaerense. Estamos ahí. ¿Qué nos falta? Y falta senadores. Ya tenemos la media, el año pasado fue de diputados, en noviembre de 2024, ahora falta senadores. Si no se aprueba esta media sanción, perdemos estado parlamentario y es medio como empezar de cero. Entonces yo entiendo que bueno, estamos en un contexto difícil, pero eso también es fuente de trabajo. Claro. Para toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso sería como, más en esta instancia, que estamos como en una orfandad en ese sentido, porque no está el Fondo Nacional de las Artes, porque el Inca ya sabemos cómo está lo que está pasando. Entonces tener la ley audiovisual bonaerense sería como, bueno, nada, me parece que muy necesario. Desde la región, desde el cine regional estamos, desde el foro, bueno, de un montón de espacios se está tratando de... Bueno, ojalá llegue de que esto se logre, ¿no? A oídos y se pueda concretar. Ojalá porque es un proyecto del Ejecutivo, entonces, nada, todo el sector está apoyando y me parece que, bueno, senadores, por favor porque sería mucha fuente de trabajo para todas las regiones, ¿no? Eso es muy importante, así que, bueno, es el primer paso y ojalá que se dé. De hecho, bueno, Agustina también hace el Festival de Peguajó todos los años. Luisina Anderson, bueno, que creo que su corto se llama Quedarme en Casa, es una producción que hizo acá, entonces... Bien. Sí, la idea es esta búsqueda territorializada de la producción, por lo menos en estos meses. Bien.
¿Y vos, Ayelén, docente de la Universidad Nacional de Quilmes? Soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes. También hago producción. Y ahí estoy en la carrera de producción digital, la tecnicatura y la licenciatura en artes digitales, como materias muy específicas más del área de la dirección de fotografía. La verdad que es un lugar muy lindo la Universidad de Quilmes. Son poca cantidad de alumnos, o sea, hay un límite y es un lugar muy agradable. Y las universidades del conurbano también trabajan mucho sobre esa territorialidad, sobre lo local y la posibilidad y el acceso a nivel universitario de un montón de gente que si no estuviese la universidad cerca no podría acceder, porque no podés ir a estudiar a otro lado, pagar un lugar, un montón de cosas que genera un montón de trabajo el que haya carreras cercanas a las casas. La verdad que sí. Y viene gente acá, además, hasta músicos. El otro día vino La Roget, que se están formando ahí en la Universidad Nacional de Quilmes, un músico productor que se las trae aquí platense. ¿Y vos, montaje? Yo soy adjunta en la cátedra, en una de las cátedras de montaje de la Facultad de Artes, durante muchos años también di guión. ¿Cómo elegiste el montaje? Porque yo soy montajista, soy docente, soy directora montajista. Siempre digo, voy a decir una infidencia, pero una vez vino a dar una charla un montajista, varón. Entonces yo dije, bueno, las mujeres a veces tenemos que hacer nuestras propias películas para hacer nuestros montajes. Y sí, por eso es un poco así. Aparte yo siempre entré por ese lado, primero montando sonido, porque vengo de la radio y ese tal, y después con imagen, ¿no? Empecé haciendo un poco montaje, animación, todo un poco junto, y construyo desde ese lugar. Entonces yo me considero más una directora montajista, ¿no? Entonces, montaje era como mi mundo, nunca tuve oportunidad de estar en esa cátedra. Soy la primera docente mujer de esa cátedra. Bien ahí. Sí, se creó en el 2008 y en el 2020 se divide y me convocan, así como adjunta, así que muy agradecida. Y muchas compañeras mujeres también se sumaron después, lo cual también es algo muy hermoso. Y doy animación en la UNTREF. Soy una de las creadoras del plan de estudio de la carrera de animación en la UNTREF y después, bueno, quedé como docente allá también, por eso entiendo lo que decís, porque es muy lindo lo que se hace mucho en territorio, ¿no? Nosotros trabajamos con talleres en la comunidad y es muy, muy lindo ese vínculo y esos puentes que se generan en todos lados, ¿no? Entre la universidad y la comunidad, que son tan necesarios en estos momentos, empezar a reconstruir los lazos. Absolutamente. Desde todos los lugares, no encerrarnos tanto y construir mucho los lazos con otras personas. Y construir identidad también, ¿no? Identidad por sobre todas las cosas, porque creo que eso, hay algo ahí que se pierde, ¿no? Hay algo que no nos entendemos, no estamos como en mundos distintos y me parece que eso es clave. Creo que lo identitario, que es lo que nos hace reconocernos en las otras personas. Y me parece que ahí las producciones que hacemos son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo que hago animación para las infancias, una de las primeras cosas que decidimos para empezar este proyecto era generar identidad sonora y visual. ¿Por qué? Porque las y los niños, ¿qué hacen? Hablan con palabras extranjerizantes. Es verdad. Entonces, si no pueden conocer nuestras palabras, si no pueden conocer nuestros animalitos, nuestra flora, nuestra fauna y demás, no pueden reconocerse un paisaje, una historia. Por ejemplo, una de las cosas más emocionantes es que se escuche una voz y que se reconozcan esas voces. Es muy profundo. Entonces, no es solamente una serie que viene una peli y un corto. No. Tiene una llegada mucho más profunda que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces está bueno eso, también pensar cuáles son las cosas que queremos contar, desde qué lugar. Y esto de la identidad me parece que es clave. Ligüen, cosa de mandinga, ¿no? Sí, Ligüen se llama solita la serie porque es un proyecto transmedial, viste que una vez habíamos hablado, porque vos haces transmedia también, y ahora estamos con, no puedo decir mucho porque está como recién empezando, pero estamos expandiendo a ver, su saque mundo. usted. Estamos expandiendo ahí, tal vez para el año que viene tengamos alguna novedad, si es que, bueno. ¿Con Ligüen? Con Ligüen. ¿Algún otro formato? En otro formato. Ok, bien. Así que... No sé, yo por ahí usted... Pero así que bueno, ojalá que estamos recién empezando, ojalá y que Ligüen habla de así cosas de que te dan un poco de susto también, ¿no? De todo un poquito. Por acá le gusta a Rubino, es bonaerense, le falta un poco de provincia.
Pero nada, no se enoje, es verdad. O sea, Está bien. Está basada, unos cementerios de provincia, un poco de campo. Es verdad. está basada en la luz mala que no es tan mala. Bueno, a ella le encantan esas historias. Siempre mencionamos a... Me parece a Ligüen. recontra importante Sí. preservar la identidad a través de lo audiovisual y esto de seguir sosteniendo, de poner el foco en el laburo que hacemos las mujeres, Sí, ¿no? sí. Que es una charla que todavía hay que tener y decir, che, hay un montón de laburo que hay que mirar y darle lugar y darle voz todavía. Nos cuesta mucho y ahora creo que hay un retroceso muy grande. Sí. Entonces por eso estos ciclos me parece que están buenos porque Sí. podemos hablar también. Sí. Por ahora, nosotras estamos abocadas a las mujeres, pero bueno, habría que decir todo el cine hecho por personas que no se consideran varones, cis, Bien. blancos, Claro. digo, como lo que Claro. se sale de ese rubro. Una mirada más racializada, disidencia. más de Sí, disidencias. bien. Habría que Bien, poder- bien. en un futuro lo podríamos ampliar. Bueno, el ciclo Sí, casi puede, siempre recién puede comienza, ser. así Sí, que claro. seguramente va a Sí. tener mayor trascendencia y apertura a la Esperemos gente. que se puedan sumar gente, que se acerque. Es algo pequeño, pero bueno, que se pueda acercar a esto, a tener un encuentro colectivo y a poder dialogar también con las mismas productoras. Porque a veces uno ve como muy lejano el hacer. Y ahora con todas las facilidades que tenemos de la tecnología, si bien tal vez no lo estaremos haciendo con los mejores recursos, podemos narrar. Si Sí, hay una idea, totalmente. podemos narrarlo con los dispositivos, podemos colocarlo en plataformas que son posibles de generar una distribución. Está al alcance de la mano. Bueno, Ligüen es una producción a nivel federal que se hizo virtualmente. Está bien, la técnica lo permitía, porque era una técnica digital, pero yo dirigía gente de todo el país, y desde acá. Y gente que hizo el sonido está en Olavarría, gente que hizo la composición está en Salta, gente que hizo algunos escenarios están en Mendoza, otros en Entre Ríos, en La Pampa hicieron los Bien diseños de federal. personajes. Bien federal. Y la mayoría tratamos de primero priorizar que fueran gente graduada de la facultad, digamos, como para poder seguir con ese hilo, y cuando no lo logramos, bueno, que sí sea federal, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, la verdad un placer. Total. Un lujazo que hayan Total, venido total. a compartir parte del espacio aquí en la radio pública, en la 97 UNE. La invitación para el sábado a las 6 de la tarde en el Museo de la Comisión Provincial por la Memoria, allí en 9, 51 y 53. Así que Ayelén, Betiana, Muchas gracias. muchas Muchas gracias y gracias. las puertas abiertas de Odisea Cósmica. Muchas Pausa gracias. y ya volvemos.